En este capítulo 31 vemos la caída de Faraón. Se nos describe aquí como una parábola, y esto por supuesto no es solo una parábola, sino que representa al pueblo de Egipto también. La tierra de Egipto iba a ser castigada, tanto Faraón como sus súbditos. Luego tenemos aquí un canto fúnebre para Faraón. Y la división que vimos anteriormente era la siguiente. Aquí tenemos en los versículos 1 al 9, la grandeza y la gloria de Faraón en Egipto. Luego en los versículos 10 al 14, tenemos la caída de Egipto, y la parábola es un árbol. A Faraón se lo compara con un árbol, y luego tenemos la caída de ese árbol. Comenzamos luego con el versículo 15, y tenemos el lamento sobre la caída del árbol, o Egipto, y la crisis que llegó al mundo de entonces, la crisis que tuvo lugar en las naciones del mundo. Eso tuvo el mismo efecto en aquel día que tendría hoy si, por ejemplo, los Estados Unidos fueran destruidos de la noche a la mañana. Por cierto que cambiaría la situación presente de este mundo. Veamos esto de una manera rápida, aunque es una sección muy importante. Ezequiel es muy importante para nosotros. Esperamos haberlo convencido de esto, amigo oyente, ya que este libro nos revela la gloria del Señor y el hecho de que nuestro Dios es un Dios santo que juzgará el pecado. También debemos decir que Él es misericordioso. Él es bueno y Él ama a la humanidad. Él quiere salvar. Él no quiere que nadie perezca, pero Él también juzga. Él va a juzgar y no le va a perdonar a usted si usted rechaza su oferta de gracia. Eso fue lo que ocurrió con su pueblo. Y ahora Egipto será juzgado. Ellos van a ser juzgados según la luz que tenían, y por cierto que se les había dado mucha luz, digamos de paso. Ahora el versículo 2 de este capítulo 31 de Ezequiel dice, Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Amigo oyente, Dios reconoció la grandeza de esa nación por aparentemente un par de milenios. Este gran reino había dominado al mundo. Era el granero del mundo, ya que no tenía que depender de las lluvias. Esta gente dependía del río Nilo que se salía de su cauce cada año, lo cual inundaba todas las zonas aledañas. Así es que tenemos aquí una gran nación que se ha levantado, y su grandeza es realmente fantástica. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 31 leemos, He aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Dios dice, yo estoy comparando a esa gran nación del norte, a Asiria, con un árbol de cedro. Sabemos, por cierto, que hay más de un árbol en el bosque, porque un árbol no va a ser un bosque. Y este árbol, Asiria, se destacaba sobre todos los demás y dominaba. Pero Dios hizo caer a Asiria. Este mensaje debió ser atendido por Faraón y su gente. Él es un gran árbol. Él ha dominado todo. La gente de Egipto ha sido grande, pero ahora va a ser derribada a lo más profundo. Y como vimos en nuestro programa anterior, llegará a ser un reino muy bajo. Y hablando honradamente, así ha continuado por un período de más de 2000 años. Nunca llegó a ser nuevamente un imperio mundial. Veamos ahora lo que nos dice el versículo 10 de este capítulo 31 de Ezequiel, donde podemos apreciar la caída de este árbol. Por tanto, así dijo Jehová el Señor. Y esta es la manera en que se puede indicar las divisiones que hay en este capítulo, porque cada una de ellas comienza diciendo, por tanto, así dijo Jehová el Señor, o así ha dicho Jehová el Señor. Bueno, veamos ahora lo que dice este versículo 10. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Como usted puede apreciar, amigo oyente, Faraón, como todo ser humano, se ha encumbrado en su orgullo, porque el orgullo está en el corazón humano, y su propia grandeza le encegueció y no le permitió ver el peligro en el cual se encontraba. Pero luego Dios dice en el versículo 11, Yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Ahora, ¿quién es el poderoso de las naciones? Bueno, Nabucodonosor, el rey de Babilonia. No creemos que aquí él esté hablando de Satanás, porque Satanás había controlado a Egipto por muchos años ya. Así que esto no es nada nuevo. El gran poderoso que se menciona aquí era Nabucodonosor, rey de Babilonia,
Y si usted quiere asegurarse de esto, puede leer lo que dice Daniel. Daniel había dicho en cuanto a Nabucodonosor que él era esa cabeza de oro. Y la grandeza de ese hombre no ha sido sobrepasada. Luego dice, yo le entregaré. Se refiere aquí a Faraón de Egipto, en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Y la primera parte del versículo 13 dice, y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán. Es decir, que Egipto iba a ser dominado ahora. Bien, esto era realmente una sorpresa para las demás naciones, y ahora tenemos este lamento sobre la caída de Egipto. Y esta es una sección extraordinaria de la palabra de Dios. Aquí tenemos un pasaje en el cual quisiéramos pasar algún tiempo, y como muchos de ustedes estudian la palabra de Dios, pueden encontrar aquí un lugar donde se puede estudiar mucho. Veamos lo que dice el versículo 15 entonces. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Ahora aquí está hablando de Faraón. Él ha sido derrotado y también ha sido muerto. Es un pasaje de las Escrituras que es muy notable, por cierto. El Seol que se menciona aquí no es en realidad la tumba, aun cuando hay oportunidades en que esta palabra significa tumba. Pero creemos que el contexto deja bien en claro todo esto. El Seol aquí indica un mundo desconocido. La morada de los muertos no es simplemente el sepulcro donde se coloca el cuerpo físico, sino el lugar a donde va el espíritu. Usted recuerda que Salomón había hablado de que el cuerpo regresa a la tumba y que en realidad el espíritu va a Dios. Eso es lo que él dijo allá en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, donde dice, y el polvo vuelve a la tierra como era. Es decir que este cuerpo en el cual usted y yo vivimos no es otra cosa sino polvo. Y el salmista, recuerda usted, dijo, él recuerda que nosotros somos polvo. A veces nos olvidamos de esto y cuando el polvo se adhiere a sí mismo, se convierte en barro. Debemos recordar que en lo que concierne a estos cuerpos, no es otra cosa sino polvo. Nosotros los colocamos en la tierra y entonces vuelven a ser polvo. Y esto para el creyente, el Señor mismo hablando de esto dijo que era un dormir. También usted recordará que el apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, se refiere a eso como el dormir. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora, ¿a dónde va el espíritu de los perdidos? Al Seol. Y más adelante vemos que esta palabra es lo mismo que Hades en el Nuevo Testamento. Esto lo vemos en esta parábola que presentó el Señor Jesucristo, lo cual no era solamente una parábola, sino en realidad una historia de la vida real de ese hombre rico que murió. Él fue al Seol, a un lugar de tormento, como es llamado allí, no al infierno, no al lago de fuego, sino que él fue a este lugar mencionado aquí. Aparentemente es algo temporal. Existe un gran abismo entre ese lugar y el lugar donde se encuentran los salvos en el Antiguo Testamento, y vemos allí a ese pobre pordiosero que fue al seno de Abraham. Aquí pues tenemos este cuadro de Faraón descendiendo al Seol. Y no se habla aquí de su cuerpo, no estamos hablando de eso ahora. Leamos ahora lo que sucedió. Dice aquí en el versículo 15, la segunda parte, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Cuando él murió, todo el mundo lamentó eso, y aquí se menciona la nación del Líbano, que era una gran nación en Fenicia. Ellos hicieron luto, todo el mundo hizo luto cuando cayó Egipto. Todos dependían de esa nación. La economía de ellos descansaba en esa nación. Lo mismo podemos decir en cuanto a la cultura, y también que todos estos eran aliados y siempre eran protegidos por Egipto. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Luego en el versículo 16 dice, del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura. Y todos los árboles escogidos del Edén, y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. Ese gran árbol es derribado. ¿A dónde va el faraón? Bueno, él se encuentra en el Seol. ¿Y qué es lo que descubre? El versículo 18 dice, ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén?
Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. Cuando él descendió al Seol, él descubrió que estos otros gobernantes que habían sido muertos se encontraban también en ese lugar. Él descubrió algo más, que existe una democracia en la muerte. Se habla mucho hoy de la integración. Pero no hay ninguna otra cosa que vaya a integrar más a los ricos y los pobres, los negros y los blancos, lo masculino y lo femenino, aquellos que se encuentran en la cumbre social como aquellos que se encuentran en el lugar más bajo, todos serán integrados por medio de la muerte. Todos son llevados al mismo nivel, no solo donde se coloca el cuerpo, sino al espíritu. Creemos que va a ser algo muy sorprendente cuando personas que son ateas lleguen a un lugar como este y encuentren a ciertas personas que no pensaban encontrar allí, ya que los ateos dicen que el hombre es algo natural y que es como los animales cuando mueren. Esta persona va a ser sorprendida cuando llegue a un lugar y encuentre allí a toda esta clase de gente. Va a ser una gran multitud, y es una gran cantidad de gente la que no cree que existe una vida después de esta vida, y tendrá lugar allí un gran juicio de los perdidos. Todos van a estar en el mismo nivel. Allí sí que todos van a tener ese mismo nivel, todos van a estar en la misma base. Todos habrán llegado al mismo lugar. Allí es donde van los espíritus, aquellos que han rechazado hoy al Señor Jesucristo. Ellos no están allí porque son pecadores, sino que están allí porque han rechazado al Señor Jesucristo. Ellos son los que van a ser juzgados. Ninguna otra persona va a ser juzgada. El dar la espalda al Señor Jesucristo es un pecado. Ellos han pecado porque no han creído en mí, dice el Señor. Cuán terrible es el no confiar en Cristo como Salvador. Es mucho lo que se podría decir en cuanto a este pasaje de las Escrituras, esta sección en la cual nos encontramos ahora. Nos presenta ahora un área completamente diferente. Alguien ha llamado a esto el infierno de Dante de la Biblia. Y así es. Los perdidos van a un lugar. El Señor Jesucristo lo llamó el lugar de tormento. Y mientras esta gente espera ese juicio que vendrá, creemos que probablemente pueden decir, tengo que aparecer ante Dios y entonces voy a poder arreglar todas las cosas porque yo fui una persona muy buena. Luego, cuando se presenten delante de aquel que fue crucificado por ellos, van a descubrir cuán pequeñas son sus obras y que éstas no llegan a hacer nada allí, y que ellos tienen una naturaleza pecaminosa, que no tienen ninguna capacidad para Dios, que no tienen ningún interés para Dios. ¿Y a cuál otro lugar puede enviarlos Dios? ¿Piensa usted que Él puede llevarlos al cielo cuando usted, amigo oyente, se encuentra en rebelión contra Él? Este es realmente un pasaje extraordinario de las Escrituras.